que, bueno, pues en el que me citaban curiosamente en la prensa oficialista marroquí, hoy ha salido esto. En fin, hay distintos asuntos que quizás giran en torno a la visita de Pedro Sánchez a Ceuta y Melilla. Es un asunto dirigido, es decir, Marruecos de alguna manera, bueno, más que Marruecos, determinadas autoridades marroquíes están detrás de este movimiento efectuado precisamente por esta asociación. Bueno, es una asociación que es históricamente problemática para Marruecos. No ha sido nunca, digamos, la más mansa de todas. Es decir, es una asociación que ha sido crítica con el gobierno marroquí y todo eso. Con todo, entiendo que estando en Rabat y entiendo que también siguiendo la senda de otros grupos políticos dentro de Marruecos, pues está a favor de sacar este tema. Y por eso digamos, lo que han presentado ante las Naciones Unidas, sin poder determinarse a ciencia cierta si supone o procede de una iniciativa del gobierno marroquí, pues obviamente puede tener que ver. Puede tener que ver, pero tampoco podemos asegurarlo al 100%. En todo caso, se produce después de la visita de Sánchez a Marruecos, en las que, como viene siendo habitual, pues no hemos obtenido absolutamente nada, ningún compromiso o apertura real de las aduanas, porque para los marroquíes eso supondría admitir tácitamente que eso es una frontera, y por eso no quieren hacerlo. Pero bueno, lo interesante aquí que es, pues nuevamente poner en contexto, ¿no? La crisis que provocó Marruecos, que debería haber tenido como consecuencia un castigo, y aquí seguimos 2 años después sin que ni siquiera lo mínimo a lo que se habían comprometido, pese a que todos sabemos lo importante que era para ellos que España admitiera esa, pues bueno, admitiera que el Sáhara Occidental o admitiera el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Pese a que les hemos dado algo tan importante, ellos no están dispuestos ni a cumplir con lo mínimo que se les había pedido, ¿no? Que es abrir las fronteras, poner una aduana y normalizar la relación, ¿no? No lo hacen y ahí tenemos el resultado de la última iniciativa, la más agresiva, aquella en la que introdujeron miles de personas en nuestras ciudades por las bravas. Bueno, pues el resultado es que nos han hecho a nosotros hacer un cambio en nuestra postura en la diplomacia, en la política exterior, nosotros lo hemos hecho, y a cambio que hemos obtenido, nada, hemos obtenido nada. Volver a controlarnos un poco la migración, un poco, y ya está, y eso es todo. Bueno, pues es normal, ¿no? Somos un país que no se toman las cosas en serio, así es, ¿no? Entonces, algún día este asunto habrá que estar pendiente. Muchos asumís que la población marroquí o de origen marroquí va a apoyar a Marruecos y eso no es cierto. Es decir, el marroquí de Ceuta y Melilla, en la mayor parte de los casos, no quiere vivir en Marruecos, tiene peores servicios de salud en todos los sentidos e incluso tiene un sentimiento de cierta superioridad sobre el marroquí marroquí, porque él, bueno, él es marroquí de España, ¿no? Entonces ya es otro nivel. Mucha gente habla de quinta columna y todo eso. Obviamente los marroquíes algún día pueden instrumentalizar eso, ¿no? Es fácil hacerlo, hasta cierto punto. Pero no creéis que es algo masivo, es decir, que tú puedes organizar un cierto número de grupos aprovechando tu comunidad, vamos a decirlo así, sí. Que puedes organizarlo de manera masiva y que la gente de allí va a salir a las calles a tu favor, no, es decir, y menos dentro de Ceuta y Melilla. Entonces, es un asunto a tener en cuenta, pero no hay que satanizarlo y verlo como el fin del mundo. No es ni siquiera lo más importante. Lo más importante aquí es disuadir al Estado marroquí, que es la clave de todo esto. Hacerle ver que tiene unos costes muy elevados. Y eso permitirá parar todo lo demás. Pero bueno. El cierre de fronteras, J. Carlos, viene desde antes de la crisis de Ceuta. Ellos cerraron las fronteras aprovechando el COVID con el objeto de estrangular nuestras ciudades y con el objeto de hundirlas económicamente, cosa que en parte consiguieron. Es verdad que a costa de hundir todo el territorio marroquí y a las poblaciones aledañas a Ceuta y Melilla. Es verdad que Ceuta y Melilla son un problema para ellos. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Primero, hay muchos funcionarios marroquíes que van de vacaciones a Ceuta y Melilla en sus fines de semana y llenan sus coches con productos de Mercadona y cosas así. Entonces, para ellos eso es una imagen mala, porque son funcionarios en muchos casos, que es la gente que tiene cierto poder adquisitivo. Les hacemos competencia. Al final,
todo el asunto de las tasas, las tarifas, digamos, por el cruce de la frontera y todo eso, hacen que Ceuta y Melilla sean muy competitivas. Y además está la imagen que proyecta toda esa gente entrando y saliendo a diario de las ciudades autónomas. Todo esto se traduce en que ellos tenían ciertos motivos, pero también es una manera de presionar a las ciudades. Ellos están intentando meter dinero, enriquecer todo el RIF para pelear contra Ceuta y Melilla de alguna manera, ¿no? Y hacer más atractiva la anexión. La cuestión es que toda la lógica detrás de estos planes tiene una lógica expansionista. Es decir, que en última instancia ellos podrían desarrollar otras zonas más fáciles de desarrollar, más prioritarias, en lugar de irse hasta el Rif o alrededor de Ceuta y Melilla. ¿Por qué lo hacen? Pues en parte porque quieren competir con nuestras ciudades y algún día plantear que unirse a Marruecos es algo atractivo, cosa que dudo mucho que vayan a conseguir, ¿no? Pero yo creo que está ligado como mínimo en parte a eso. También tiene sentido que como Estado tengan planes socioeconómicos para el norte del país, que efectivamente pues es más pobre que otras partes, y bueno, pues la costa mediterránea marroquí es como es, ¿no? Bueno, es comprensible, pero no deja de ser preocupante para nosotros el modo en que maniobran. Veremos algún día a los marroquíes intentar algo en las ciudades, algo de verdad, algo con respecto a su territorio. Obviamente, a lo largo de nuestra vida vamos a vivir. Ya hemos vivido momentos. Yo nací en el 95, no sé vosotros. Ya viví lo de Perejil, obviamente era muy pequeño aún. He vivido también, obviamente, lo que ha sucedido en Ceuta estos años. Hemos vivido cómo se han apropiado de las Islas Chafarinas o se las están apropiando colocando una piscifactoría, expidiendo licencias administrativas de un territorio que nunca debió ser suyo, sobre el que no tienen poder de expedir ese tipo de licencias. Y es cuestión de tiempo, a medida que solucionan y cierran el asunto del Sáhara Occidental, que se planteen abrir lo de Ceuta y Melilla. Como dijo su primer ministro Al-Othmani, pues ya les llegará su tiempo a las ciudades, ¿no? Ese asunto todavía no se ha querido abrir, pero ya lo abriremos. Entonces yo creo que ese momento pues no está muy lejos. Quizás hace falta un cambio generacional de Mohamed VI a Moulay Hassan, a Hassan III, ¿no? Y en ese momento veremos hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Qué señales podremos prever? Pues depende de la gravedad. Supongo que todo depende de cuán gradualistas sean los marroquíes. Puede ser que nos enfrentemos a una gran crisis. Pensemos lo peor, sería una marcha verde. O primero quizás pequeñas cosas, como lo del islote de Perejil, como lo de Chafarinas, es decir, este pequeño juego que van haciendo los marroquíes. Lo que vimos en Ceuta, que eso ya fue más grave, obviamente. Y en esos momentos lo interesante va a ser, o a lo que tenemos que estar a prestarle atención, obviamente, es a todo lo que tenga que ver con movimientos militares, a ver qué política de comunicación estratégica siguen nuestras Fuerzas Armadas. Si sucediera algo así, porque ya sabéis que el despliegue militar marroquí se centra en el Sáhara Occidental, porque ahí están en guerra aún con los saharauis, ya sabéis que la guerra se ha reanudado. Tienen algunas unidades bastante buenas en el norte también, para contener a Argelia e invadirla incluso, obviamente, es decir, para un casus belli. Y el asunto es que si en algún momento quisieran poner presión militar, tendrían que mover fuerzas al norte. Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, nuestro Estado Mayor de la Defensa haría una buena comunicación estratégica si imitara lo que han hecho los estadounidenses en Ucrania. Es decir, los estadounidenses antes de que empezara la guerra le fueron diciendo a los rusos: sabemos lo que estáis haciendo, sabemos lo que estáis preparando, sabemos hasta el día y la hora. Bueno, quizás no con ese grado de detalle, pero sí intentar decir: estamos viendo columnas subir hacia el norte. Es decir, que no haya una crisis de repente que coja por sorpresa a Europa o a Estados Unidos, sino que se vaya fraguando en los medios internacionales, en los medios europeos, por supuesto, hispanoamericanos, por supuesto en Estados Unidos, en fin, que vaya apareciendo en redes sociales todo esto y se vaya sabiendo y se vaya viendo el despliegue y todo ese tipo de cosas. Luego también mi duda es, si ellos fueran a intentar algo grande, intentarían previamente laminar a personas que constituyamos una voz divergente, una voz que plantea obviamente una actitud de una defensa activa, vamos a decirlo así, ante Marruecos.
Veríamos maniobras de ese tipo para intentar desacreditarnos, sí, no. Bueno, en el momento en que empezamos a ver una campaña de cosas de estas que se juntan, acciones dentro de las ciudades de Ceuta y Melilla, acciones simbólicas, maniobras con el cuerpo diplomático, reuniones con otros países árabes para obtener su apoyo, obviamente acciones sobre personas como Zembrero, como yo mismo, en fin, todo ese tipo de asuntos, pues entonces tendremos una buena lista, yo creo, de indicadores para ver que se está tramando algo gordo, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? ¿Por qué España no tiene una posición más asertiva como en el incidente de Perejil? Porque, bueno, nos han cogido la medida, fundamentalmente. Nadie se atreve a arriesgarse a una crisis seria con Marruecos. Y al final vamos a acabar teniendo que asumirla porque no puedes estar cediendo permanentemente. Por crisis no hablo de una crisis de tinte militar, hablo de una crisis política, diplomática, económica fuerte. Pero bueno, nada que sea una locura. Entonces la posición española, desgraciadamente, pues es endeble. Es verdad que ellos han tenido la habilidad de evitar plantear las cuestiones militarmente, porque ahí seguimos teniendo mucha superioridad, que es el error que cometieron posiblemente en Perejil. Pero bueno, la actitud española deviene de todo eso. Siempre es más cómodo ceder cuatro cosas, darles un papel, porque desde una perspectiva, que algunos mantienen, yo no la sostengo, pero desde una perspectiva hay quienes piensan que les hemos dado un papel firmado, sin ningún valor, y ellos nos están dando controlar la inmigración, ¿no? Obviamente eso no es así para cualquiera que entienda la importancia del Sáhara Occidental para ellos, pero hay quienes lo ven así. Entonces hay un sector que piensa, bueno, en vez de tener una crisis, le doy el papel firmado, digo que sí, que lo del plan de autonomía y tal, y listo. Yo creo que es un error. Bueno, el tiempo dirá, ¿no? Mm, mm, mm. Marruecos, Ceuta y Melilla pertenecen al territorio de Marruecos. Es antinatural que sean españoles. En realidad lo antinatural sería que no fueran españolas, porque cuando tú analizas la historia de España, pues siempre ha estado ligada al norte de África. Siempre una parte del norte de África ha estado ligada